Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo. Porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por este día. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres santo y soberano. Te ruego, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos ilumines y que nos dé la virtud de siempre darte el poder, la gloria y la majestad. Envía tu Espíritu Santo y danos fidelidad al Papa Francisco, a la Iglesia, a su doctrina. Y permítenos, Señor, aunque siempre ser fieles al clero, discernir lo que no está bien y hacer lo que tú nos dijiste. Hagan lo que les dicen, pero no los imiten. Permítenos, Señor Jesucristo, sinceramente amar al Papa, porque es el vicario tuyo, porque tú lo dejaste como cabeza, porque confiamos que tú dijiste que los poderes del infierno no prevalecerán. Y tú le dijiste a Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso de zarandearte, pero cuando vuelvas, apacienta mis ovejas. Señor, eso nos quiere decir que incluso el Papa puede ser zarandeado, pero no nos corresponde a nosotros apacentarlo a él, sino a él a nosotros cuando vuelva. Permítenos, Señor, siempre creer en tu palabra. Te ruego que todo se haga conforme a tu voluntad y danos sabiduría para entender la doctrina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el numeral 2590. La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Miren lo que dice, bienes convenientes, no materiales, no terrenales, sino aquellas cosas que nos convengan. ¿Para qué? ¿Para un bienestar aquí en la tierra? No. Que no está mal, vuelvo a repetir. Pero la meta principal es un bienestar en la vida eterna, que nos lleve a la vida eterna. Eso es lo que debemos de pedir. Si ese bienestar para la vida eterna es una tranquilidad y una paz en el corazón por un buen trabajo, bendito sea Dios. Pero ¿de qué sirve pedir un buen trabajo que Dios no lo conceda y después por causa del trabajo no podemos ir a la iglesia? De pensarle, ¿para qué sirve ese trabajo? Numeral 2591. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Numeral 2592. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. Numeral 2593. La oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. ¿Ven qué es lo que enseña la iglesia? El único mediador, Cristo Jesús, pero mediador ante el Padre. Una cosa es el mediadores entre el hombre y Jesucristo, y otra cosa es entre el hombre y el Padre. Y entre el hombre y el Padre solamente Jesucristo. Numeral 2594. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente el rey David y de los profetas. Numeral 2595. Los profetas llaman a la conversión del corazón y al buscar ardientemente el rostro de Dios. Como hizo Elías, interceden por el pueblo. Numeral 2596. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, personal y comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya cumplidas y esperan las venidas del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Numeral 2597. Rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él,
Los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. O sea que los salmos nunca pasarán. Y les decía en el video anterior, si mal no recuerdo, ¿quieren aprender a orar? Comiencen por los salmos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. Y luego te habla el Señor a través del salmo. Y podremos decir, Señor, ¿qué me puede faltar si tú estás conmigo? ¿Qué puedo necesitar si tu presencia me acompaña? ¿A qué le tendré miedo, Señor? Si tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y así sucesivamente. Lee la oración, lee el salmo, llegará algo que te va a tocar y de eso que te tocó, haz una oración. Ya sea una frase o dos, puede que más. Y después continúa leyendo y te volverá a decir otra cosa a Dios. Qué hermosa manera de orar con los salmos, de verdad, no se te va a acabar la oración. Con los salmos se puede orar lo que tú quieras. Artículo 2. En la plenitud de los tiempos. Numeral 2598. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza ardiendo. Primero contemplándole a Él mismo en oración y después escuchándolo como nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge nuestra plenaria. Jesús ora, numeral 2599. El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conserva todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta, distinta, como lo deja presentir en la edad de los 12 años. Yo debo estar en las cosas de mi Padre. Lucas 2:49. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de Dios. No sé si lo diga más adelante, pero si me preguntan a mí, creo que se olvidó San José. Estoy seguro que aprendió demasiado de San José. De hecho, en la tradición judía era el padre el que transmitía la fe. Era el padre el que enseñaba y guiaba al hijo la fe. Entonces, no sé, quizá lo diga más adelante. Pero de verdad tomemos en cuenta también a San José, que fue justo desde el principio. Numeral 2600. El Evangelio según San Lucas subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de que el Padre dé testimonio de Él en su bautismo y de su transfiguración, y antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles, antes de elegir y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Miren lo que decía en la oración. Ya van dos comentarios que me han puesto bastante fuertes. Mira, si tú estás viendo estos videos, primero que nada, bienvenido seas al canal. De verdad te deseo lo mejor. Sigue viendo los videos. Siéntete libre de poner cualquier comentario que tú quieras. De hecho, yo nunca bloqueo los comentarios, precisamente para que se sientan libres de comentar. Lo voy a decir bien mexicanamente, no lo tomen a mal, pero para que entiendan lo que les quiero dar a entender. Lo que se les pegue la gana. Me da gusto que pongan sus comentarios. Pero estos comentarios que me pusieron, que dejan de mencionar el Papa Francisco y lo llaman por Jorge Mario Bergoglio, o por Bergoglio, o por Jorge. De verdad yo les invito
piénsenle bien antes de nombrarle así al Papa Francisco. Miren lo que dice el Catecismo Católico. Dice, antes de elegir y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios, y para que la fe del príncipe de los apóstoles, está hablando de San Pedro, para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Miren por lo que oró Jesús. Él oró por el príncipe de los apóstoles. En tiempo de hoy, nos guste o no, te guste o no, el príncipe de los apóstoles es el Papa Francisco. Su santidad, el Papa Francisco. Y decía un comentario, no, es que ya muchos sacerdotes han estudiado y se han dado cuenta que no es Papa. Yo no sé, no tengo datos para asegurarlo, pero si me preguntas a mí, eso suena como una herejía. Si eres católico bautizado, eso es una herejía y una blasfemia, porque tú estás diciendo que Jesucristo se equivocó. Cuando él ora por el príncipe de los apóstoles, que fue Pedro, eso aplica a todos sus sucesores. Y en el momento que tú estás desacreditando al Papa Francisco, diciendo que no es Papa, que no es el legítimo Papa, o ni siquiera te atreves a mencionarle su santidad del Papa Francisco, le llamas Bergoglio, tú estás rechazando esa petición que pidió Dios Jesucristo para que el príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Todos van a tener tentaciones. Incluso van a ser zarandeados. Eso dice la Escritura. Dice Jesucristo, mira que Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y yo no sé, porque yo no puedo discernir, yo no puedo juzgar, vaya, las acciones de Dios, porque Él es Dios. Pareciera como que el Papa Francisco está siendo zarandeado por sus acciones, porque hay muchas acciones que es verdad, no son muy, ¿cómo se dice?, conforme a la doctrina de la Iglesia. Son acciones bastante cuestionables, yo estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que me preocupan del Papa Francisco, muchas acciones que ha cometido desde que se fue Papa, empezando desde la Pachamama. Se podría decir, hablando humanamente, y por favor quiero que tengan mucha atención a lo que estoy diciendo, humanamente hablando, se puede decir que desde la Pachamama se fue para abajo, pero en realidad podremos decir se fue para abajo. Nosotros no sabemos los designios de Dios. Dios sabe escribir en renglones torcidos. Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Yo creo ciegamente y firmemente que el Espíritu Santo siempre guía a los papas. De una manera u otra siempre los guía. Y ha habido papas muy malos en el pasado. Papa Francisco no es el peor papa que hemos tenido. Estudien la historia. Y sin embargo, la iglesia no ha terminado. Sin embargo, la iglesia no ha terminado y continúa firme como siempre. Su doctrina sigue intacta. Lo mismo pasará si el Papa Francisco está mal o no, si el Papa Francisco lo hace con mala intención o no, si el Papa Francisco quiere cambiar la doctrina o no. No se preocupen, no lo podrá hacer. Y si está mal o no, eso dejémoslo a Jesucristo. Nuestro trabajo es orar por el Papa, amar y respetar al Papa, serle fiel al Papa. Sus acciones las podemos rechazar, claro que sí. Claro que sí. Si el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo, el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II dicen algo que no está en conforme a la doctrina de la iglesia, lo podemos rechazar con toda libertad. Pero una cosa es rechazar algo que se diga que no está según la doctrina de la iglesia, y otra cosa es no respetarle, no serle fiel. Otra cosa es no llamarlo lo que es el Papa, aunque les duela. Es el Papa Francisco. Y todos los que somos bautizados, no solamente tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de obedecer a su santidad el Papa Francisco en todo lo que esté conforme a la doctrina de la iglesia. Todos tenemos la obligación de orar por él. Todos tenemos la obligación de respetarlo por el puesto que tiene. Por el puesto que tiene. Así que yo te invito, recapacita los comentarios que has puesto, revísalos. Yo no los voy a quitar, yo no quito ningún comentario, yo no bloqueo a nadie.
No importa lo que pongan, yo no bloqueo a nadie. Dios te deja libre. ¿Yo quién soy para quitarte esa libertad? Yo no estoy de acuerdo con esos predicadores o incluso así sean sacerdotes que censuran a personas o las cancelan en este movimiento de la cancelación. No, pon lo que tú quieras, eres libre. Pero sí te mando este mensaje, medítalo muy bien. Porque estás hablando del vicario de Cristo. Estás hablando del sucesor de San Pedro, que es el príncipe de los apóstoles. Ten mucho cuidado, piénsale muy bien. Vean mis videos. Yo nunca he dicho que el Papa Francisco es perfecto y que es inmaculado y que nunca se ha equivocado. Al contrario. Incluso yo digo que yo tengo mucha precaución al leer lo que dice el Papa Francisco. Porque sinceramente ya desconfío. No de él, sino de esa ambigüedad que se ve en su manera de hablar y en sus escritos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es faltarle el respeto. Otra cosa no es reconocerlo como el auténtico Papa. Otra cosa no es amarle. Otra cosa no es respetarle. El amor es una decisión, no es un sentimentalismo. Nosotros decidimos amar a una persona. En este caso decidimos amar al Papa Francisco. No es un sentimiento que va a sentir bonito, no. En primer lugar, ¿cómo podría decir yo lo amo si nunca en mi vida lo he visto ni lo he tratado? Pero le amo porque es el Papa. Y yo decido amarle porque es el Papa. No sé si me explico. Entonces, yo sí les invito a que tengan cuidado. Recuerden quién es. Yo creo que ahí vamos a parar por hoy. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. La paz del Señor y primero Dios. Continuaremos mañana.